La palabra que identifica el nuevo gobierno del PRM y de Luis Abinader es la palabra cambio. Esta mañana, desvelado como siempre, me puse a hacer una serie de comparaciones entre lo que había y lo que hay, incluyendo áreas que no afectan no solamente a la política. Por ejemplo, yo decía, ¿qué diferencia hay en la Iglesia Católica de hoy? Osoria y Gómez y López Rodríguez. Dos miembros distinguidos de la Iglesia que tienen el mismo cargo. En el área sindical, yo digo, ¿qué diferencia hay entre Antonio Marte y Uvieres, que no sea la barba? Y así calculé muchas cosas. Inclusive me fui lejos, me fui Valdés y Diógenes Fernández, Enerio y Ramón Alburquerque. En fin, muchas cosas. Cáceres, Medina y Pérez Bello. Y nuestro invitado hoy es el licenciado José del Castillo, senador de la República por Barahona y ex ministro de Industria. Y yo le pregunto, bienvenido José, cuéntanos, ¿qué diferencia tú ves en el mecanismo de operación de industria y comercio de hoy y lo que tú dirigiste? Bueno, se lo voy a poner de otra manera. Hay un libro que se lo recomiendo al público, es de Miguel Guerrero, se llama, describe la transición del 78 al 86. Y real y efectivamente, muchas de las cosas que allí se mencionan en los procesos... ¿Tú tenías conciencia política del 78? No, yo en el 78 tenía 3 años. Ya. Lo que pasa es que el hecho de acompañar a mi papá durante toda mi niñez y gran parte de mi adolescencia me puso a conocer todo eso e incluso a conocer muchos de los actores que todavía... a mí me llevaban a la peña de Casearte y me sentaban ahí de los 5 años. Esa era mi salida dominical. Entonces yo creo que hay una repetición de gran parte de los procesos políticos que se vivieron. Y cuando uno analiza lo que está pasando, un momento de transición en la que llega este nuevo gobierno de crisis, en el caso del 78, una crisis económica derivada de la caída de los precios internacionales del azúcar, una economía que solamente era la famosa economía del postre, ¿no? Dependía de las materias primas internacionales, y en este caso un elemento externo que es una pandemia que está afectando, ¿no? al mundo y que ha generado una crisis económica que evidentemente heredó esta administración. Entonces yo pienso que todo eso ha marcado el inicio de esta gestión. He dicho en muchas ocasiones, y no solo en lo que tiene que ver con materia de industria y comercio, sino en sentido general con lo que vemos en el Congreso, porque ahora ya yo pasé la etapa de gobierno y estoy en el Congreso. Ahora mi papel es analizar los proyectos de ley, ver las iniciativas y evidentemente uno tiene una opinión de la mayoría de los temas. He dicho que heredar el gobierno en estas circunstancias nos obliga a todos, o que el gobierno inicie en estas circunstancias nos obliga a todos, de alguna forma u otra, no importa la situación, a desarrollar una oposición constructiva. Y lo hemos hecho, a pesar de todas las críticas que podemos asumir a esta gestión, que hay muchas. Hemos colaborado desde el inicio con la aprobación del presupuesto de ley de gastos públicos que se está ejecutando este año. La mayoría de los financiamientos, si no todos, que han pasado por el Congreso han tenido el voto favorable de la bancada del PLD, porque la mayoría incluso está presupuestada, es decir, lo habíamos aprobado ya antes. Sí, evidentemente nos genera preocupación el nivel de endeudamiento, un 71%
del PIB. Y yo creo que hay grandes retos, así como usted ha venido señalando en los últimos días, que lo he escuchado con detenimiento, y grandes reformas pendientes. Estamos en un proceso de ¿De qué reforma. comisión usted es en el Senado? Ahí va. Yo estoy en 10 comisiones permanentes. Y he ¿Y participado. preside cuál? Presido Transporte y Telecomunicaciones. Bien. Senador, ¿cómo recibió usted la segunda mayoría? Bueno, evidentemente hay una decisión política que se nos impuso, no a nosotros, al país. La realidad, y en eso lo planteamos en muchas ocasiones, es que jurídicamente, y real y efectivamente, porque ahí está la cantidad de votos que obtuvo el PLD en las elecciones, la segunda mayoría la constituye el Partido de la Liberación Dominicana por el mismo hecho de que la primera mayoría la constituye el PRM, y es porque hubo un proceso electoral en el cual la mayoría de la población votó, nos desalojó del poder, pero nos dejó en el segundo lugar, digamos. Seguro, eso no tiene duda. Ahora, no tiene duda, pero la evidencia empírica plantea lo contrario. Agravante que usted conoce y ha hablado de ella, y es que es una segunda mayoría, pero por otra parte, la primera mayoría es una alianza, que posiblemente el PLD siga siendo el partido más grande que hay. No, efectivamente, y yo creo que, nada, se tomó esa decisión y al final de cuentas, como siempre ha sucedido, el que está en el gobierno impone su criterio, y en este caso impuso un criterio alejado de lo que establece la Constitución, la ley, y de lo que decidió el soberano que votó en el proceso electoral pasado. Que vuelvo y digo, si bien es cierto, convirtió al PRM en la primera mayoría y lo planteó como opción de cambio, constituyó al PLD en la segunda fuerza de este país. Bien. Fuera de legislar, ¿qué otra función prevé la Constitución que tiene un senador de la República? Bueno, la función del legislador o del senador o diputado son tres. Para mí, legislar evidentemente las tres son importantes, pero la más importante es la función de representación. Y la tercera es la de fiscalizar. ¿Representar ante qué y ante quién? Bueno, porque yo represento a la provincia de Barahona ya. y al país, porque soy un senador de la República, pero representante de Barahona. Entonces, ¿y la tercera? Fiscalizar. Fiscalizar, que es la que menos el Congreso ha hecho tradicionalmente, y es la que probablemente hoy en día se demanda mucho más. Se demanda mucho más porque vivimos una sociedad mediatizada, donde los procesos se exigen que sean cada día más transparentes, y evidentemente el ejercicio de un Congreso que pueda legislar, que pueda fiscalizar, es fundamental para atender la demanda social. La figura del mayor juicio político, ¿es fiscalización? ¿Tiene que ver dentro de esa parte? Bueno, sí, se puede ver de esa manera. Pero ¿qué es el juicio político? Lo que ocurre es que hay una serie de funcionarios que son electos o designados, como por eso pudiese ser los de los órganos de extrapoder, que solamente pudiesen ser sometidos a procesos a través de un juicio político. Caso Cámara de Cuentas. Lo que ocurrió cuando Terrero, ¿verdad? Es correcto, lo que ocurrió en ese momento. La Cámara de Cuentas no puede ni debe ser objeto de un proceso de judicialización, porque fiscaliza tanto al Poder Judicial como al Ejecutivo, de lo cual depende el Ministerio Público. ¿Y qué función, por ejemplo? Ahora, un juicio político sí, y luego de destituidos los funcionarios, y puse el caso de la Cámara de Cuentas porque es el único precedente que hay de juicio político en la República Dominicana. ¿Y quién es el fiscal, el Ministerio Público en el juicio político? No recuerdo bien el procedimiento, pero creo que, bueno, la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es que acusa, desarrolla la instrucción, y el Senado es quien finalmente juzga. ¿Cómo usted califica la incursión de la Procuraduría en la Cámara de Cuentas?
Me parece que no fue, desde el punto de vista institucional, el procedimiento adecuado. Me parece que en cualquier caso debió producirse, o primero esperar que los miembros de la Cámara de Cuentas, que estaban apenas a meses de salir, sí, cosa porque acabamos de designar una Cámara de Cuentas hace poco, esperar ese proceso, y si había alguna imputación que hacerle, bueno, desarrollarlo ya en el marco de su salida de este órgano de control, porque es un órgano de control del Estado. Controla al Ejecutivo. El Ministerio Público forma parte del Ejecutivo. El Ministerio Público además tiene una vida administrativa y financiera que es auditada. Entonces, en la medida que hay una persecución contra un órgano en ejercicio de ese proceso legítimo de persecución, pero que además es al órgano que te audita, eso se puede prestar a muchas cosas. Entonces yo pienso que es un mal precedente. Lo ideal hubiese sido eso, o el juicio político, o esperar que salieran y entonces iniciar las acciones. Esto. Su agenda legislativa, la cosa que José del Castillo, senador, soy por Barahona, ¿qué tengo en mi cartera para proponer en estos 4 años y tratar de lograr mayoría para aprobación para mi provincia y para el país? Mire, Barahona tiene 3 problemas fundamentales. Uno básico, el acceso al agua. Barahona, como ustedes, y la región Enriquillo es una de las zonas donde menos llueve, y hay un problema de control de las aguas del Yaque del Sur por el tema de la erosión que se ha generado a raíz de la deforestación y la situación. ¿Y el Yaque del Sur no resuelve su problema con la presa de Montegrande? Cuando esté lista. Y ese es uno de los temas que estamos reclamando. Montegrande se inició su construcción hace 10 años. Y desde que esta gestión llegó no ha vuelto a desarrollarse una acción de construcción o de continuación de los trabajos de la presa de Montegrande. De hecho, en términos generales, el presupuesto del Estado presenta una subejecución en materia de inversión de capital altísima, de cerca de un 69%. Y nos preocupa además porque el 95% de la ejecución presupuestaria de este año de Montegrande es financiamiento externo. Son 4.500 millones que tiene asignado la presa este año. Montegrande se ha denominado el metro... Son unos 80 millones de dólares, 85 millones de dólares. Más o menos. Montegrande se ha denominado la presa, el Metro del Sur por el impacto que va a tener. Primero, en incluir cerca de 400.000 tareas que hoy no se producen, no están en producción. Segundo, resolver el problema de las inundaciones. Cíclicamente vienen fenómenos atmosféricos que inundan toda la zona de la cuenca baja del Yaque del Sur, generando pérdidas millonarias para agricultores y además generando escasez de productos como el plátano, que es un producto que se produce mucho en la zona, e impactando los precios en el mercado interno. Lo otro, evidentemente, es el impacto que tiene para suplir el agua de las tierras que ya están en producción. No solo la de los agricultores, sino también la del Ingenio o la Corporación Azucarera Central, que es la principal operación industrial, en este caso agroindustrial, que hay en la zona, generando más de 4.000 empleos. Entonces, para nosotros es muy importante resolver ese tema, o que se le dé continuidad. El gobierno ha dicho que se va a terminar la presa en el año 2022, pero si no se avanza, evidentemente esto va a ir retardándose en el tiempo. ¿Y el segundo problema? El tema de seguridad. Barahona tiene Barahona tiene un tema grave en lo que tiene que ver con la inseguridad, grandes cordones de miseria que han generado la proliferación de barrios, donde la droga tiene mucha incidencia. ¿Por qué? Porque hay una acción del narcotráfico que se da en toda la costa de la provincia, entre Pedernales y Barahona. Por un tema de ubicación geográfica. La punta de Oviedo, entre Oviedo y Enriquillo. Por ahí es que sale. Que llega.
porque es la zona más cerca de la costa venezolana y colombiana caribeña. Entonces las embarcaciones trasladan la droga y pagan con droga. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el que ha pagado con droga tiene que vender esa droga. Entonces eso ha generado una situación aunada al tema de la pobreza. O sea, no hay fuentes de empleo, solamente 2 o 3 empresas importantes, entre ellas el Consorcio Azucarero Central. La mayoría de la población vive de la agricultura y la otra, ¿Y la una buena tercera? parte. Y la tercera es la necesidad de un desarrollo turístico. Sí, pero ahora mismo hay un proyecto que yo quiero que lo califique. En la modalidad público-privada se decidió hacer el puerto de Barahona. Ese puerto, el presidente logró que se incluyan 2 elementos en adición a la razón principal por la que se hizo el puerto, que es el embarque de minerales. Sin embargo, le puso 2 condiciones. Una es que se haya una terminal de Crucero. cruceros y la otra es que los vegetales de una zona de Vallejuelo y de una parte de San Juan puedan embarcarse por ahí. ¿Cómo usted califica eso? ¿Política o eso es bueno para la región? No, todo es bueno para la región. En una región necesitada de todo, cualquier obra es importante. Hay que decir algo. Esa inversión la hace una empresa privada que tiene una concesión minera en las lomas de las Filipinas. De hecho, es una concesión que ha estado en cuestionamiento. Y ha estado en cuestionamiento por los grupos ambientalistas que tradicionalmente se oponen a la minería. Eso es algo que no solo ocurre en República Dominicana, sino que es un fenómeno que también se ve en otros países. Pero no es sal y yeso eso tiene que ver con otra Eso se zona, llama ¿verdad? carbonato de calcio. ¿Qué es eso de calcio? El carbonato de calcio es un derivado del sílice, es un agregado, pero se utiliza, tiene muchos usos industriales, hasta incluso en la alimentación y en la farmacéutica, pero también para producción. Pero no es el ámbar tampoco, ¿verdad? No, ni es el larimar. El larimar, Perdón. El larimar que es en la misma zona. Es en la misma zona porque el larimar es un sílice, lo que pasa es que es un sílice otra etapa del azulado, fruto de la composición química de la piedra, la mina es la única mina en el mundo que produce ese material, por lo cual el larimar es uno de los orgullos de la provincia de Barahona. Entonces hay un tema de minería sostenible, o sea, se otorgó una concesión el gobierno pasado. Este gobierno, cuando llegó, se les requirió, lo que le faltaba era la licencia ambiental, se le otorgó, se dice que al vapor, pero lo importante es que se evalúe y se estudie, que las autoridades realmente validen que se cumpla con la minería sostenible y que el inversionista no solo cumpla con la inversión en el puerto, que es un adelanto al estado de los derechos mineros, es decir, eso que se invierta ahí, en la que ya se está trabajando, sobre todo en la etapa de reconstrucción del puerto para fines de exportación de materiales, eso que se invierta ahí va a ser descontado de los derechos mineros que ellos deben pagar al Estado Dominicano. Una concesión que además se amplió a 70 años. Entonces lo más importante y lo que reclama el pueblo de Barahona, y ha habido un movimiento en ese sentido, es que esa minería se desarrolle de manera responsable y sostenida. Sobre todo que está muy cerca una reserva científica, la Reserva Padre Fuerte, que está en las lomas ubicadas entre Polo, Barahona, esa zona, esas lomas de la Sierra Bauruco. O sea que yo creo que es positivo, ojalá se construya esa segunda y tercera etapa. Lo vemos un poco lejos, porque lo que sí vemos con mucho énfasis es que la empresa está construyendo toda la logística de exportación. Y lo digo que lo vemos un poco lejos porque
y realmente quizás no estamos muy de acuerdo en que esa operación de exportación de materiales se produzca ahí. Pero es que tenemos aquí la agenda de los ambientalistas y uno de los problemas que van a tener es la explotación de esa loma. De Belfort. Ellos se oponen totalmente a eso. Sí, a todos se oponen. Entonces digamos. van a tener que enfrentarse a un Miranda o un Pueblo Viejo, o un, ¿cómo se llama? Sí, lo de Cotuí. Mire, Barahona es cuatribolía y minosa. Y es minosa Sí, es porque cuatribolía minosa, pero tiene una sin embargo- herencia de minería. Entonces, nosotros nos hemos hecho una marca provincial y regional con el Larimar. Hemos hecho una referencia con los agregados. La segunda empresa más importante que hay es una empresa de agregados y producción de bloc, de los Curi. Hemos hecho marca con el mármol. Ahora con el carbonato de calcio. La sal y el yeso fue una industria nacional de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales. Sí, pero hay una parte que usted no menciona, y es que para ustedes, de Pedernales a Barahona, en turismo no se nos está mencionando, pero está entre los planes. Y Claro. yo lo llevo hasta Puerto Viejo, porque es la bahía entera, es la bahía de Neiva, ¿verdad? Realmente... La bahía de Neiva no llega a Puerto Viejo, pero llega Bueno. Martín Martín García. Esa es la, sí. Pero es la bahía, ¿verdad? Sí, sí. Pero no, el desarrollo turístico evidentemente que tiene que, de alguna forma u otra, que compensar la industria minera. De hecho, por ejemplo, Pedernales, Cabo Rojo, se ha reiniciado la exportación de bauxita. Pero yo no veo un turista lleno rojo, porque cada vez que se mueve la bauxita, y yo he estado ahí, porque cuando fui ministro de Industria y Comercio me tocó supervisar una operación de esa naturaleza. La bauxita se te mete en el último resquicio del cuerpo. O sea, en el último, tú tienes 3 días bañándote y después que fuiste a Cabo Rojo y te pasa la toalla y todavía sale roja por la oreja. Entonces, eso no combina con el turismo. Ahora, en el caso del carbonato de calcio, es una operación que está en una loma donde no hay otra operación o otra actividad que no sea esa. Entonces, a veces, en el caso de los pueblos nuestros, que son muy pobres, en la región más deprimida de la República Dominicana, que tiene 4 de las 10 provincias más pobres del país, uno tiene que priorizar lo que le genera actividad económica y empleo. Ahora mismo, la minería es una de ellas. Siempre y cuando sea sostenible. Y ahí sí estoy de acuerdo con los ambientalistas. Ahí sí estoy de acuerdo con el movimiento de Barahona. Eso no puede costarnos las aguas de nuestros ríos ni la depredación de nuestras lomas, sino que tiene que ser una minería sostenible, que cuente con un plan de manejo, con un plan de remediación ambiental. No puede ser que Belfort, después que no haga un hoyo del tamaño de la luna, no deje el cráter ahí para extraer el material. Eso tiene que remediarse medioambientalmente. Su partido en 16 años no hizo nada en el aeropuerto. ¿Qué usted recomienda que el que vino haga? Sí. Porque es el aeropuerto de la zona. No, van a hacer uno en Pedernales. Hay que hacerlo, el de Pedernales. Y tú me dirás, bueno, pero tú eres baronero, a ti lo que te convendría es que no hagan el de Pedernales y que todo el tráfico pase Muy por lejos, Barahona. muy lejos. Pero hay un tema de que un turista que viene de Alemania, de Canadá, de España, de Estados Unidos, en el caso de los que vienen de Europa, que se pasan 8 horas en un avión, viene a Barahona, aterriza y además se tiene que pasar 3 horas en una guagua para llegar a Pedernales, que es el destino donde está la playa de Arena Blanca, que es lo que buscan los turistas. Porque aquí hay que ser realista en cómo desarrollar el turismo. Yo creo que el desarrollo de Pedernales es la locomotora del desarrollo de toda la región en Riquillo, y hay que verlo de esa manera. La concentración demográfica está en Barahona, el comercio está en Barahona, la academia está en Barahona. Es Higüey de la zona de Punta Cana. Correcto, las universidades están ahí. La gente que va a trabajar, los alimentos que se van a comer en Pedernales, se van a producir en la zona, en toda la zona. Además de la belleza natural y propia que nosotros tenemos, que convierte a Barahona en un atractivo que puede complementar el turismo que llega a Pedernales. En el caso del aeropuerto hay un proyecto que nosotros hemos estado viendo con los inversionistas y que hemos estado impulsando. De hecho, recientemente, hace unas semanas estuvimos con ella, y es convertir el aeropuerto en un centro de mantenimiento de aviones, de reparación y mantenimiento de aviones. Y para esto ya hace tiempo yo creo que tú has oído una alianza que hay con Boeing, que se compromete a desarrollar aquí una operación de esa naturaleza. Y yo creo que
eso le daría un uso al aeropuerto que ciertamente es una obra. Balaguer fue tan visionario con esa obra que nunca realmente todavía se ha logrado explotar para lo que fue construido. De hecho, Boeing, Honeywell, empresas de la aeronáutica internacional se impresionan ante el hecho de que un aeropuerto de esa magnitud, un aeropuerto que puede acoger aviones de cabina ancha, de última generación incluso, se previó de esa manera, esté tan subutilizado. Bueno, pero la información que yo tengo con lo de Pedernales es que hay decenas de proyectos ya solicitados de cadenas hoteleras. De hecho, vi que decenas. En estos días hubo unos inversionistas mexicanos que, como tú sabes, tienen inversiones muy importantes, sobre todo en la zona este, pero también en la ciudad de Santo Domingo. Hard Rock es una operación de un grupo mexicano que estuvieron de los más importantes de la zona de Cancún y de la Costa Maya, estuvieron en Pedernales este pasado fin de semana. Nosotros lo que queremos es que eso se desarrolle y apoyamos eso y nos asociamos. ¿Y el tamaño de Valle de las Águilas justifica un aeropuerto? Sí. No es muy pequeña. No, Valle de la Paz son kilómetros y kilómetros. Son más grandes que Punta Cana y que bárbaro. Sí. Mire, además senador, de otras playas que no son Valle de las Águilas, que por ejemplo la de Cabo Rojo, que es una playa bastante de arena blanca también. Mire, en el caso del Senado tenemos algunos temas, pero iniciemos con el de la seguridad social. ¿Cuál es la situación hoy de lo que la iniciativa del señor Botello de devolver el 30% de los fondos de pensiones? Y vemos de forma paralela un grupo como un cierto consenso que se está generando para una reforma integral a la Ley de Seguridad Social, donde todos estén trabajando. Mira, y usted está trabajando en esa comisión. Sí, yo formo parte de la Comisión Permanente de Seguridad Social, Pensiones y Trabajo del Senado, pero además estoy en la bicameral que se designó para la revisión de la Ley 8701. La revisión de la Ley 8701 es un mandato. La propia ley establecía que se revisara 10 años después de ser implementada, es decir, en el 2011 debió iniciarse, 2012, un proceso de revisión de la ley. Finalmente lo que ocurrió es que en el año 2020 se aprobó la Ley 13, que mejoró algunos aspectos, sobre todo relativos a la tesorería de la seguridad social, a los fines de enfrentar la evasión de las contribuciones por parte de los empleadores. Muchos declaran salarios menores o simplemente no pagan, y se fortaleció la tesorería de la seguridad social. Y se le puso en el artículo 29 una coletilla de que en septiembre del año pasado había que iniciar la reforma y revisión integral del marco legal. Es decir, de los 3 pilares fundamentales de la seguridad social: el aspecto de salud, el aspecto de pensiones y el aspecto de riesgo laboral. Naturalmente, esto fue lo que produjo la decisión del Senado de designar una comisión y de la Cámara de Diputados para trabajar este tema. Por otro lado, Botello tiene su iniciativa, que a mí me parece inviable. ¿Por qué? Porque es ponerle a cargo del trabajador, a costa o a cuenta de su futura pensión o de su dinero, el cargar con el costo de la situación de la pandemia. Eso le corresponde al Estado, y le corresponde al Estado a través de los programas Quédate en Casa, el programa Para Ti para los trabajadores informales, o como lo quieran llamar ahora, de fase 1 y 2, porque es una situación extraordinaria de crisis y dirigido a los más vulnerables, evidentemente. Pero pasarle la factura al que ha contribuido para que resuelva el problema de un mes, porque ¿cuál es el salario promedio cotizado? ¿Usted cree que la modificación a la 8701 de Seguridad Social, podemos estar viendo las discusiones este año? Las discusiones sí, yo creo que son un proceso más largo. Ojalá termine este año. Involucra a muchos sectores, involucra al sector salud, involucra a las prestadoras de servicios de salud, como decía el doctor, involucra a la banca, a los administradores de fondos de pensión, involucra a los empresarios, involucra a los trabajadores. Es decir,
Hasta los bonos. Ahí está todo el mundo. Mire. Entonces yo creo que es un proceso que va a tomar tiempo. Nosotros hace como una semana y media o dos recibimos al presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social, Luis Miguel Lecán. Ellos están trabajando en una propuesta que someterán. Pretenden que esta propuesta reciba el consenso de los diferentes sectores, sobre todo el sector empresarial, y además esta reforma tiene que estar, hablando don Julio, oiga esto, aparte de todas las reformas que usted mencionó, debe estar atada a una reforma del régimen laboral. Del Código Tributario. Del Código Laboral. El Código Laboral. Y eso también se está trabajando. Mire, la gente, usted también sabe mucho de aduana. Nosotros recibimos el otro día un grupo de la gente que fabrican azúcar líquida y parece que hay cierto conflicto con una ley general de aduana que está en el Congreso. Lo que pasa es que yo lo que tengo en Barahona es un ingenio. Entonces nosotros sembramos caña. Sí. Y la posición nuestra en este sentido, y la he dicho públicamente, la dije en el seno de la comisión, nosotros estamos ahora presidiendo los trabajos, porque el senador presidente de la comisión está indispuesto, está afectado del COVID, realmente ya la ley de aduana prácticamente es un hecho. Nosotros vamos a rendir el informe probablemente mañana. Para aprobar. Para aprobación del informe, y luego será conocido en los próximos días en primera y segunda lectura. El tema del azúcar es un tema que tiene que ver con la gestión de este producto en los centros logísticos. Y lo que hemos dicho, que no solo el azúcar, los demás productos del sector agrícola, que fueron los que se protegieron en la famosa rectificación técnica, tienen que estar fuera de las operaciones de los centros logísticos porque amenazan industrias fundamentales de este país. No solo el azúcar, el arroz, la habichuela, el pollo, o sea, una serie de productos, la leche. Ya está la ley. Sensibles. Sí, ya la ley está prácticamente lista. Mire, y en el caso de la elección, que yo entiendo, me puse a ver un poquito la ley y veo que está muy pasado el tema de los 26 días y eso, del defensor del pueblo. ¿Cuál es la situación? Lo que tengo entendido es que la Cámara de Diputados ya terminó el proceso de adecuación de las ternas porque se había pasado. Porque todavía no es Pablo Ulloa, no está decidido. Todavía no es él. No. Okay. Ojalá sea él. Y yo lo digo sin desparpajo porque realmente para mí es el que tiene los méritos y cumple con la ley. Y además fue el mejor evaluado. Entonces, en un país donde el mejor evaluado no sale electo, tenemos que revisarnos, ¿verdad? El que saca 100, la mejor nota, entonces el que pasa es el que tiene 60. No puede ser. Usted hablaba de la caña como fuente de producción de azúcar y fuente también de ingresos para Barahona, pero también de la caña también sale el ron, que es algo que está afectado en estos días porque la clientela está muriendo precisamente por esas cosas. Entonces no por el ron de caña, ¿no? No, por eso, no precisamente. Es una competencia desleal contra la... No, yo creo que es un acto de lesa humanidad. Es decir, el tipo que se dedica a comercializar con metanol para fines de consumo humano es un asesino. No puede ser llamado de otra manera. Porque una cosa que con 3 onzas tú te envenenas y te embalsama, o sea, quedas técnicamente embalsamado en vida y evidentemente te muere. Es un acto criminal. Yo pienso que las autoridades han dado una buena respuesta. El primo, que usted me quería que hablara de él, Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, que preside, dicho sea de paso, porque eso fue una iniciativa de la gestión pasada, y cuando nosotros estuvimos frente al ministerio, estuvimos involucrados en eso, la mesa contra el contrabando, la evasión y la falsificación, y luego dio origen en esa mesa a una legislación que es la del 2019, que hoy se puso en práctica por un reglamento que hacía falta aprobar. Yo creo que el primo le va a dar duro a eso, junto con las autoridades de aduana y demás. Mira, finalmente, y de senador, salud pública, ¿hay alguna iniciativa con respecto a una ley de vacunación? Sí, hay una legislación de vacunación. Pero de reformarla. No, aquí no o de aplicarla. Aquí no hay ley de vacuna. ¿No hay? No, es una iniciativa de los... nosotros tenemos un grupo de senadores médicos. Ahí está Bauta, ahí está Lía Díaz de Díaz, ahí está Franklin Peña.
Entonces ellos, cuidado si se me... el doctor, el de Higüey, Virgilio Sedano y Sedán. O sea, y a raíz de la situación del COVID, pues presentaron esta legislación. Y se ha dado toda una polémica en si obligar a la población a vacunar. Yo creo la ley dispone la vacunación, no establece sanción. Ahora, como el voto. a ti usted, lo primero que el pediatra cuando recibía a Michelle le decía, no hay que vacunarlo con tal, aquí está la cartilla y eso es salud. Y era hasta gratuita en caso de que tuviera un centro de vacunación. Después que se sale de un cargo, se puede hablar más de él que estando, porque hay muchas limitantes. En industria y comercio, dos elementos importantes. Uno, los precios de los combustibles, que aparentemente es automático, pero no es así. Aguántalo esta semana, súbelo un chin más, aprovecha tal cosa, por lo que políticamente conviene. Y lo que se está haciendo ahora realmente. Pues yo recuerdo en un momento por dado, ejemplo, usted y yo hablábamos y usted me decía de que, y yo no sé lo que vamos a hacer porque ya tengo 1.500 millones. Y después cuando bajó el combustible hubo que devolver ese dinero. Ahí debe haber varios miles de millones de euros. Sí, y la otra es, el poder de los gasolineros en industria es grande. Es grande, sí. Sí. Senador, gracias. Son parte de los dueños del país. Bien. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias a ustedes. Licenciado José del Castillo, senador de la provincia de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa.